Estamos viendo la serie, ¿cómo se llama la serie? Amar es. ¿Cuántas parejas recibieron algún regalito ayer, pero solo ayer y el resto del año? A veces no, ¿verdad? Como que esperamos el 14 de febrero para llevar una rosa, para llevar algo, ¿verdad? Pero realmente el amor tiene que ser algo permanente. Como vimos en esta semana, Dios es, ¿qué es Dios? Dios es amor, dice la Biblia. Dios no solo da amor, es su esencia, es su naturaleza. Él nos ama como nadie podría hacerlo y Él manifiesta su amor a través de su gracia, de su bondad, de su paciencia, de su misericordia, pero también muestra su amor a través de la disciplina. Todos podríamos contar anécdotas, historias de vida acerca de la disciplina que hemos recibido y por alguna razón de la disciplina de antes, hoy en día la disciplina ha venido tal vez deformándose o distorsionándose en dos áreas de vida. La primera tiene que ver con que se ha degradado lo que es justo y correcto. Lo que para antes era algo que era incorrecto, para hoy se ha normalizado y los padres no disciplinan sobre cosas que son incorrectas porque ya las ve correctas. Yo voy a dar una expresión, pero no me lo tome a mal. Yo, mi infancia fue en el Porvenir de Desamparados allá, y recuerdo que le decían a uno, métase a la casa, porque ahí viene el marihuano. Había uno que consumía droga, pero antes no era masificado, sino que cuando alguien hacía eso, todo el mundo lo veía como el asesino, como el que te iba a violar, como que te iba a matar, como el todo. Entonces dice, ahí viene el marihuana, y todo el mundo hoy en día, ya es una normalidad que la gente esté fumando monte. Yo he ido manejando y yo veo que el carro de atrás tira un humo blanco, que es característico de la marihuana. Pau y yo tuvimos el privilegio de vivir en un barrio donde todo el mundo fumaba, y si usted estaba estresado salía y llegaba relajado. Todo el mundo lo hacía, ¿verdad? Entonces, como todo el mundo lo hace, ya es algo que los padres no ven con gravedad si un hijo cae en eso, pero realmente sigue siendo grave, ¿verdad? Y también hemos hecho cosas, los padres creyentes, que nos vemos envueltos en esto de los valores que ya no son casi valores. Tienen hijos que están en un periodo de noviazgo y dice, voy a ir a comprarle métodos de planificación a mis hijos para que no se jalen torta mientras sean novios. Que estamos diciendo, no pasa nada si pasa. Hemos perdido valores, lo vemos normal porque todo el mundo lo hace, y no porque todo el mundo lo hace, tiene que ser normal. Y podemos seguir en el ámbito del vocabulario, de la vestimenta, de la exigencia académica, de las tareas domésticas. Nos hemos visto o nos hemos hecho o hemos percibido hoy las cosas que antes no eran percibidas de una forma, hoy las percibimos de forma diferente. Y lo otro tiene que ver en que hay una desmarca de los padres modernos en la crianza de los hijos. ¿Por qué? Porque resulta en un proceso agotador. Es más, las parejas jóvenes hoy no quieren tener hijos porque es muy agotador. Quieren tener perritos, quieren tener gatitos, no quieren tener hijos. Hay una desmarca, tanto es así, vea, para que no me moleste, tome la tablet, ¿verdad? Los hijos ya no los padres modernos no se están involucrando en la crianza de sus hijos. Hay una desmarca. Pero también es cierto que antes también habían muchos errores en aplicar la disciplina, porque a veces no era disciplina, sino que era agresión y maltrato. Los padres, más que respeto, infundían terror.
Tanto es así que los hijos, cuando querían comunicarse o pedir algo, se lo reservaban por miedo o por un grito o por un golpe. Deje de estar pidiendo lo que usted sabe que no tengo plata y tome para allá, ¿verdad? Y le volvían la cara. ¿Cuántos hijos denunciaron un abuso y los padres nunca les prestaron atención antes y más bien les arriaron porque dijeron: mi tío me tocó? En serio, ¿cuántos? ¿Verdad? Los hijos eran menos que nada. No obstante a estas distorsiones presentes y pasadas, la disciplina es necesaria en todos los ámbitos de la vida para caminar en rectitud. Nuestra naturaleza, ¿cómo es? Dócil o rebelde. ¿Cómo es? Es rebelde. Es rebelde. Usted, alguien le hace una observación, le dice: uy, gente más metiche, no se meta conmigo, yo hago lo que a mí me da la gana. Veníamos en el carro y mi hija Fío estaba con Emi y le iba enseñando las vocales y cómo iniciaba cada letra. Elefante, ¿con qué empieza? Con E. Uña, ¿con qué empieza? Con U. Ya estamos mareados porque desde ayer en el carro fue lo mismo, ¿verdad? Ya lo interiorizó, pero en un momento agarró el libro y le digo: yo quiero estudiar como yo quiero, no como tú me dices. Esa es la naturaleza humana. Nuestra naturaleza es rebelde y requiere ser domada para quebrarse. Le voy a contar o le voy a leer una cita que muchos han leído y vamos a ver el contexto de esa cita. Se la traigo en 3 versiones: en Reina Valera del 60, en Nueva Versión Internacional y en Nueva Traducción Viviente. Alguna vez yo lo he contado aquí. Nosotros usamos la Nueva Versión Internacional, pero usted puede usar la Reina Valera, puede usar otra versión. ¿Por qué lo usamos? Porque la Reina Valera del 60 tienen frases que hoy no se usan, son de castellano antiguo. Aquí vamos a ver una. Imagínense que la Biblia fuera sido escrita en Costa Rica, que no fuera Israel, que fuera Costa Rica, y que pongan: y los discípulos se jalaron torta. Y alguien en México está leyendo eso. ¿Cómo se traduce eso? Que se jalaron torta. Bueno, ¿qué hace la Nueva Versión Internacional o la Nueva Traducción Viviente? Una frase que era de la cultura del país de origen de la escritura, le explica su significado. Entonces, en lugar de decir los discípulos se jalaron torta, que dicen: los discípulos cometieron un error. Da el significado de eso. Bueno, hay un texto así, en Hechos 26:14, el apóstol Pablo cuenta su testimonio. El libro de Hechos, escrito por Lucas, narra la conversión de Pablo 3 veces. Cuando en la Biblia hay una repetición de 2 o 3, es una idea que Dios quiere que nos quede sumamente clara. En Hechos capítulo 9, Lucas, como narrador omnisciente, o sea, tercera persona, narra cómo él investigó cómo se convirtió Pablo. Y después en Hechos 22 y en 26, él solo escribe cómo Pablo pudo publicar su conversión de primera persona, de su propia boca. Lo que hizo fue transcribir las palabras de Pablo. En Hechos 26:14, recuerde que Pablo fue un perseguidor de la iglesia que se llamaba Saulo, originario de Tarso, y que Pablo buscaba cómo arrestar a los creyentes porque Pablo creía que los cristianos eran enemigos de la palabra de Dios, que no era un Mesías Jesús, que la ley seguía vigente y por lo tanto él sentía que hacía lo correcto al encarcelar a aquellos que traían una doctrina incorrecta. Un día Pablo no satisfecho con encarcelar en Israel a los creyentes, él dijo: necesito que me den cartas de extradición para ir fuera de Israel también a traérmelos para acá para que los apresen en Israel. Y un día al mediodía iba caminando hacia Damasco, venía con sus acompañantes, con aquellos que los iban a ayudar en esas cartas de extradición, y se encuentra al mediodía con una luz más refulgente, más brillante que el sol del mediodía. Se encontró con Jesús resucitado. Y todos saben la historia, y el Señor le dijo, y habiendo caído todos
nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Así lo dice la Reina Valera. La Nueva Versión Internacional dice: todos caímos al suelo y yo oí una voz que me decía en hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Solo te haces daño a mí mismo. Da un significado de la frase. Y la Nueva Traducción Viviente, que es más dinámica, es decir, más interpretativa, dice: todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mí, contra mi voluntad. La frase más literal es la de la Reina Valera, así está escrita. ¿Qué hace la Nueva Versión Internacional? Dar una explicación a esa frase. Le explico. Una cos, con Z al final, o coces, era cuando el buey hacía la pata para atrás porque quería patear a aquel que lo está domesticando. Tóquele usted la nalga a un caballo que no conozca, a ver cómo le va, ¿verdad? Le tira la patada. Eso es una cos o coces, cuando eran muchos. Entonces, ¿qué hacía? Que el dueño del animal tenía una vara puntiaguda recubierta de metal, ¿verdad? Que la ponía ahí en el momento del arado, y cuando el buey se resistía y se rebelaba y hacía una cos, se metía la vara. Entonces, cada vez que se rebelaba, se hacía daño a sí mismo, así entendía, así que era un buey hasta que llegaba a ser un buey domesticado que iba con el arado a arar la tierra. Bueno, eso es lo que el Señor le dice a Pablo: si te resistes a mí, el único que se va a hacer daño eres tú. Entonces, muchas cosas que nos pasan no es que Dios las manda, sino que nosotros las buscamos, ¿verdad? Los cosas de la rebeldía del animal a cumplir la voluntad del amo. Y hoy deseo compartir algunos elementos o principios indispensables para el ejercicio correcto de la disciplina. Amén. Primer requisito: en casa, en el trabajo, en la escuela, en todo ámbito donde se ejerce autoridad, las reglas deben estar claras. Las reglas deben estar claras. ¿Cuántos de ustedes, incluyéndome yo, cuántos de nosotros fuimos castigados por cosas que no nos enseñaron a hacer? ¿Cuántos? ¿Cuántos nos pegaron por cosas que no nos clarificaron cómo tenían que ser hechas? Oiga, hay padres tan estructurados que si los ponen a tender la cama, vea, la cama en cada punta tiene que estar 5 centímetros metido cada borde. Si se salió 4, tome, ¿verdad? No se trata de eso, sino que todo tiene un proceso de formación en la claridad de las reglas. Una de las lecciones más importantes que Dios nos da es que Él nos marcó muy bien la cancha. ¿Cómo? Con su palabra. A Israel le marcó bien la cancha a través de la ley que le dio, y a nosotros nos marcó bien la cancha a través del Espíritu Santo, que nos enseña qué es bueno y qué es malo según la Biblia. Y aún alguien que no crea en Cristo, Dios lo hizo programado para saber lo bueno y lo malo. Eso es lo que en apologética se llama el argumento moral. Todo el mundo, aunque no sea creyente, nace en su corazón con saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Por eso los jueces ponen leyes, aunque no sean cristianos, aunque sean ateos. Un magistrado en Finlandia, donde hay mucho ateísmo, valga la redundancia, fue la cuna, los países nórdicos, del evangelio, después de la época del Renacimiento. En un momento se alejaron, ¿verdad? Pero ahí, en una sociedad muy atea, el magistrado ejerce la ley. ¿Y cómo saben que hay algo bueno y hay algo malo? ¿Por qué encarcelan a la gente? Porque hizo algo malo. Y si Dios no existe, entonces ¿qué sirve saber si hay algo bueno o hay algo malo? ¿Verdad? Saben que hay algo bueno y algo malo porque Dios existe y los programó con el conocimiento del bien y del mal.
Así que todo el mundo sabe. En todas las áreas que nos desenvolvemos debemos tener claras las reglas. El trabajo tiene reglas. Imagínense, yo trabajé 25 años en un banco con gente a cargo. Y a mí me entraba alguien, un pasante nuevo, es como que yo le diga, vea, ya usted entró de cajero, tome, abra caja. ¿Verdad? Hay un proceso para conocer las reglas. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela y en tercer grado de la escuela, llegó mi mamá y me dijo, Robert, venga para acá. Tomó el aplanchador, todavía yo le puedo dar la cena. Vea, para los que no saben aplanchar. Mi mamá, yo tenía estaba en tercero. ¿Cuántos se tienen en tercero? 9 años. Entonces mi mamá me dijo, vea, agarre usted los 2 ruedos. Tienen 2 costuras laterales, junte las costuras y estira el ruedo, los 2. Y después se va con todo, lo pone ahí y hace los quiebres, porque antes había que ir con quiebres, ya no, gracias a Dios. Le pone un trapito y aprendió, y yo todo feliz porque estaba aprendiendo. Después se me quitó la felicidad porque después que me enseñó me dijo, es la última vez que la plancho. Y desde el tercer grado yo aplanchaba mis uniformes. Me decía primero la manga y después lo demás, el uniforme. Entonces hacía el quiebre de la manga desde aquí hasta aquí. Después sigue con la espalda y después con los laterales. A mí me enseñó mi mamá. Entonces hubo un proceso de reglas claras, de aprendizaje, y ahora sí yo tengo una responsabilidad con lo que sé hacer, ¿verdad? Una regla está asociada al cumplimiento de un fin o un objetivo. Yo tengo una regla para cumplir algo. Si deseas comprar algo que no te alcanza con lo que ganas, ¿cuál es la regla? ¿Endeudarme? No, la regla es ahorrar hasta que tenga el dinero para poderlo comprar, así dure 3, 4 años, a no ser que sea una casa, porque si usted ahorra y no tiene los medios, posiblemente reciba la casa en el cielo. Pero si usted va a viajar, si usted quiere comprarse algún arreglo en la casa, si usted quiere hacer cosas, lo que se hace es ahorrar. Tengo que ponerlo como regla para tener un fin, aquello por lo cual ahorré. Tanto la regla como el fin tienen que ser buenos, porque usted puede lograr un objetivo sin reglas buenas. Una persona puede ir a comprar un carro vendiendo cocaína. Logró un fin con una regla mala, y usted puede tener reglas malas para tener un fin, reglas buenas para tener un fin malo. Voy a ahorrar porque yo quiero tener este dinero para salir a pasear. Lo ahorra, tiene el dinero para salir a pasear, pero no se lleva a la doña sino al amante, ¿verdad? Entonces usted puede tener reglas buenas para un fin malo y también reglas malas para un fin bueno, pero tanto la regla como el fin tiene que ser bueno. Y si yo le dijera a usted que ninguna regla que Dios puso es difícil, usted me dice, no, jamás. Nadie cumplió la ley, solo Jesús. Pero para Dios no era difícil. Deuteronomio 30:11, léalo conmigo. Deuteronomio 30:11. El Señor hablando la ley a Israel. Este mandamiento que hoy te ordeno obedecer, ¿qué dice? No es superior a tus fuerzas, ni está a tu. Por eso todos fuimos destituidos de la gloria de Dios antes de Cristo. Porque Dios dijo, nada de lo que les he mandado está fuera de su alcance. Y nadie lo cumplió. Nadie. Dios no nos dijo, te ordeno que los sábados camines sobre las aguas, ¿verdad? Y esa tónica de Jesús, del Señor en el Antiguo Testamento, también se traslada al Nuevo. Primera de Juan 5:3. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos, por eso va a haber un juicio final. Porque dice, Señor, es que lo que usted me puso era tan difícil, y Dios va a poner a alguien de la par. Él sí pudo.
¿verdad? Entonces, cuando pongamos una regla, tiene que cumplir 3 cosas. Lo primero es, tiene que ser fácil de entender. Yo cometo un error, yo creo que a mí me entienden por telepatía. Yo digo, bueno, necesito esto, y yo en mi mente hay una forma de cómo hacerlo, pero se hizo de otra forma. Entonces yo creo que la gente tiene que entenderme sin que yo le diga. ¿Le ha pasado? Error fatal. Fatal, cae mal es uno. Yo tengo una esposa que me pasa diciendo los errores, ¿verdad? Pero fatal. Tenemos que expresar. Hay gente que vive enojada pero no expresa. ¿Y qué es lo que quiere? Tiene que expresar qué es lo que quiere, gráficamente, hablar. Además tiene que ser fácil de medir, tiene que ser medible. Bueno, esta regla yo le voy a decir, ¿por qué el apóstol Pablo dice, hijos, a lo tico, no saquen, padres, no saquen de quicio a sus hijos? Porque les ponemos a hacer una tarea, no la han terminado y le damos 1000 más. Ya eso es exasperar, ¿verdad? Tenemos que sea medible fácilmente y que sea realizable. Joshua pequeñillo Joshua, hágame un favor, límpiame los inyectores del carro. Tiene que ser realizable, ¿ok? A veces exigimos cosas que ni nosotros mismos estamos dispuestos a hacer. Es decir, no solo debemos decir el qué, sino el motivo y el tiempo en que debe cumplirse la regla. Y muy importante, quienes dan reglas deben ser los primeros ¿en qué? En cumplirlas. Jesús en su primera venida ejerció 3 roles. Ejerció el rol del rey, ¿verdad? Él fue el rey, el que pone la regla, el que decreta. Hoy en la moda que tanta gente se osa decir, yo decreto, blasfemia, herejía. Solo el rey puede decretar. En una asamblea legislativa, en un país, ¿quién decreta las leyes? La asamblea legislativa. En el reino de los cielos, ¿quién decreta? Dios, nadie más. Yo puedo decir declaro lo que está escrito, pero yo no puedo decir decreto. Eso es una tradición evangélica fea que hay que quitarla. Nosotros no decretamos leyes, ni normas, ni reglamentos. Dios decretó todo a través de su palabra. Nosotros nos sometemos a lo que Dios decretó. Amén. Amén. Porque nosotros tenemos que quitarnos ideas evangélicas, porque alguien la dijo y se masificó todo el mundo. Yo decreto que no voy a ser pobre. Yo decreto que esto, que lo otro. Yo decreto que voy a cambiar este carro hoy. No, ahorre, trabaje, esfuércese, ore. Y Dios le ayuda, pero Dios es el que decreta. Amén. Ya me enojé. Hay que quitar esas moditas que no están en la Biblia. ¿Cómo le va a decir uno al rey si el rey es el que decreta? Además, él fue profeta, él vino a anunciar la voluntad de Dios. Él fue profeta, todo lo que iba a pasar. Y además, él fue el sacerdote, pero fue un sacerdote diferente, Jesús. ¿Por qué? ¿Qué hacía un sacerdote? Pecaba el pueblo, ofrecía un animal, lo degollaba, agarraba la sangre y lo esparcía en todo el propiciatorio. Imagínense qué sangrerío. En serio. Uno tiene que poner la magnitud. Fío me inspiró a leer Levítico. Y para uno humanamente es aburrido. Y Dios me decía, porque dice, vea, si le cae una lagartija al plato, era un animal inmundo, tenía que usted agarrar el plato, meterlo en agua 24 horas para volver a usar ese plato. Eso dice Levítico. Era difícil. Gracias al Señor que todo lo limpió, y por cada cosa era un animal muerto. Había que sacrificar el animal. Bueno, ahora es diferente. Jesús era el sacerdote. Jesús era el animalito, el cordero. Y se ofreció a sí mismo porque Él es Dios. El Padre y Él son uno solo.
Así que solo Él pone las reglas. ¿Qué nos toca a nosotros? Ser sumisos a ellas. ¿Ok? Es importante que toda regla tiene un proceso de interiorización y aprendizaje. Tenemos que ser pacientes en la disciplina. Si ponemos una regla a un hijo, no esperemos que hoy la cumpla a la perfección. Tenemos que ser pacientes, pero dar estructura. Si usted está en un trabajo, los que tenemos cargo, personas, damos una instrucción y tenemos que ser pacientes. A veces las personas no lo hacen por mala actitud, les cuesta, y hay que ser pacientes, estar con ellos. Amén. La palabra disciplina, ¿sabe etimológicamente de dónde proviene? Proviene de la palabra discípulo, del latín discípulos. Discípulo es aquel que ve lo que hace su maestro y lo imita. Entonces nosotros vamos a ser creíbles en la disciplina cuando hacemos lo que nosotros demandamos. Deje de decir malas palabras. Usted pasa diciendo cara de papa, cara de sandía, cara de papaya. Entonces, ¿cómo te van a hacer caso si estamos haciendo algo opuesto, verdad? Ayúdele a su mamá a lavar los trastos. Y usted siempre ahí viendo los partidos de fútbol y nunca se ha parado a lavar un trasto. Por Dios, tenemos que hacer, porque Jesús vino a cumplir la ley, a morir en la cruz, hizo todo lo que el ser humano no pudo hacer. Él fue ejemplo, aún fue bautizado y llegó, y Juan el Bautista le dice: yo tendría que ser bautizado por ti. Y el Señor le dice: es necesario para que cumplamos lo que es justo. Dios fue ejemplo. Y nosotros como padres, si usted es jefe o líder en una organización, si usted es pastor, si usted es juez, usted tiene que vivir lo que pide que otros cumplan. Hebreos 12:11 dice: ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien dolorosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. La disciplina se ve desde dos puntos de vista: cuando yo corrijo, cuando yo enseño, cuando yo discipulo. Y también la disciplina hoy en día es usada a los deportes o a las carreras universitarias. ¿Por qué se le llama disciplina? Porque yo tengo que entrenarme para hacer aquello por el cual me disciplino. Entonces, una persona que rompe un récord mundial es que está disciplinado en hacer todos los requerimientos y entrenamientos para poder haber logrado ese logro. Al principio no es fácil. ¿Alguien ha nadado aquí? En piscina sí, pero de aprender a nadar. Eso, yo estaba en un equipo de natación, Máster San José, aunque usted no lo crea. Y había que entrenar 4:45 de la mañana, tirarse en la piscina de Plaza Víquez, que no está echada. Y todavía el entrenador no era así como, era excelente, pero no era como bien hablado. Entonces, mamita, ¿qué está esperando? Mamita, le decía a uno para tirarse. Y después uno lograba hacer cosas que uno ni en la mente le pasó. Usted empezaba a los primeros 100 metros, el primer día de entrenamiento, usted llegaba al otro lado y después usted nadaba 3,000, 4,000 metros como si nada. Todo eso es por disciplina. Entonces, llévese esta frase: la disciplina siempre es un medio para generar bienestar. Siempre. La persona que es disciplinada económicamente tendrá bienestar. La persona que es disciplinada en su forma de hablar tendrá bienestar. La persona que es disciplinada en su forma de comer va a tener bienestar. La persona que es disciplinada en el estudio tendrá bienestar. La disciplina es un medio para generar bienestar. Lo segundo, la disciplina requiere que implementemos un sistema de recompensas y consecuencias, siempre. ¿Cuántos hemos visto la disciplina solo como esperar castigo? Pero cuando hacemos algo bueno, los padres le decían a uno: esto es lo que le tocaba hacer, para eso lo mantengo. Imagínese usted, Jesús: ya te salvé del infierno,
¿Cómo le voy a dar una casa? Usted no se merece una casa en el cielo. Ya lo rescaté del infierno, quédese ahí sin hacer el infierno, sin ir al infierno. Pero ¿qué hizo Dios? Nos adoptó como hijos, puso su espíritu y nos espera una mansión en los cielos, calles de oro, mar de cristal, como dice el corito. ¿Eso lo merecíamos? No. Pero Dios, así como da juicio, da recompensa. Dios es un Dios que da recompensas. Entonces aquellos que tienen una posición de autoridad, que deben hacer consecuencias cuando no se hacen las cosas bien y recompensas cuando sí, porque somos muy rápidos para dar unas consecuencias, pero lentísimo para poder dar recompensas. Muchas veces estos episodios que vivimos en la niñez, que cuando hacíamos algo malo, tome, guas, pero nunca nos dijeron qué buena nota, nunca nos dieron una recompensa. Lo llevamos a la relación con Dios. ¿Y cómo vemos a Dios? Como un Dios severo. Yo lo digo con mucho respeto a los hermanos católicos. Nosotros sabemos que Dios no necesita intermediarios. Dios necesita que le oremos a un santo para que le suavice el corazón a Jesús, para que nos oiga. Oiga, ¿verdad que no? Nadie murió en la cruz más él no necesita que le suavicen el corazón. Él es amor. Y él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. San Juan 14:6, no necesita intermediarios, ¿verdad? Segunda de Timoteo 2:5, 1 Timoteo 2:5, porque no hay otro Dios, no hay otro Salvador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Él es un Dios cercano, Él es un Dios bueno, Él es un Dios que se ve bondadoso, misericordioso. La maravilla de la gracia es que aún sin tener méritos, Dios nos da salvación y también nos va a dar galardón según los hechos de cada creyente. Segunda de Corintios 5:10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Pablo se incluye en esa compadecencia. Todos vamos a compadecer. Como vemos, Dios es perfectamente justo. Él cumplirá su palabra. Entonces, cuando alguien en casa hace las cosas bien también, ¿qué tenemos que hacer? Darles recompensa. Darles recompensa. Y no decir, de por sí era lo que le tocaba. Hay que recompensar. ¿Y Dios va a cumplir su recompensa? Sí. ¿Y qué hacen, padre? Algún día lo voy a llevar a comer. Tienen 30 años y nunca le cumplió la recompensa, ¿verdad? Entonces hay que cumplirlo. El Señor históricamente ha animado a la humanidad a someterse a Él y con ello asegurar su bienestar. Deuteronomio 30:15 al 19. Sígalo conmigo, por favor. Deuteronomio 30:15 al 19. Es un mandato de Dios al pueblo de Israel que trasciende esa época a nosotros. Mira, hoy te doy a elegir vida y prosperidad o muerte y destrucción. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, estatutos y leyes. Era algo difícil. Dijo el Señor antes que no eran difíciles de cumplir. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra a la cual vas a entrar para tomar posesión de ella. Pero si tu corazón se rebela y no obedeces, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses, te advierto hoy que sin duda serás destruido. No vivirás mucho tiempo en la tierra que vas a poseer luego de cruzar el Jordán. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Dios no quería que eligieran lo otro, pero los pone a elegir. Y ahí les traigo un medio gráfico que hice, si lo podemos poner.
¿So? Les hice ese gráfico. Imagínense que es una cancha de fútbol. Y en la cancha de fútbol, para jugar fútbol, se hace con reglas. Si usted no cumple las reglas, le sacan una amarilla o le sacan una roja. Hay reglas. Entonces, imagínense que la cancha de fútbol es su lugar seguro. Todo el que está en esa cancha de fútbol hace las cosas no a mi forma, sino a la forma de Dios. Usted está en la cancha de fútbol. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no queremos seguir las reglas que hay fuera de la cancha? Mal. ¿Por qué Dios permite el mal? Dios permite el mal para que la gente sepa que cuando se sale de sus reglas, lo que le espera es el mal. Ay, si Dios es tan bueno, entonces ¿por qué tantos niños muertos? ¿Y por qué tanta maldad? ¿Y por qué? Porque la humanidad se ha salido de la cancha. ¿Es culpa de Dios? No, es culpa de la humanidad que no quiere caminar bajo sus reglas. Entonces le esperan las consecuencias para que la gente experimente dolor. Y que ese dolor los haga volver a la cancha. ¿Qué le dice a usted el mal? Lo seduce con placer, pero no le dice que ese placer le va a dar dolor. Y el dolor lo que hace es volverte a la cancha. El Señor nos da advertencias durísimas de las consecuencias. Se la dio a Israel: serás destruido, de salirnos de su terreno de juego, desde su naturaleza amorosa. Yo he hablado aquí varios ejemplos financieros que me ha tocado dar. Yo he dado consejerías financieras donde nos sentamos con un presupuesto, les ordeno las finanzas, reestructuramos la deuda que tienen para que paguen menos y les quede para vivir. Y con el tiempo me doy cuenta que se volvieron a endeudar y ya no hay nada más que hacer. Por desobedecer, destruyeron sus finanzas. Y después le echan culpa a Dios. Señor, ¿por qué a otros sí, a mí no? Por desobediente. Dios no tiene la culpa, porque la disciplina genera bienestar. ¿Quieres bienestar? Disciplínate. No hay otra forma. Dios es perfectamente amable, Él se deja amar, lo tiene todo, nada le falta, pero Dios no quiere que lo amemos a la fuerza. Antes había una cultura de los matrimonios por conveniencia. Imagínense que Juancito tiene ahí a Angie, que está casada con Diego, pero estaba soltera, ¿verdad? Entonces Juancito ve que hay un chavalo que tiene muchos terrenos y mucho café aquí, ¿verdad? Y es feitico, ¿verdad? Pero dice: yo le voy a dar a Angie como esposa. Y Angie no se podía resistir. Y Angie decía por dentro: y por lo menos que el doncito te lo lleves rápido para que me deje los cafetales, ¿verdad? Era la fuerza. Antes era así, a la fuerza. Aún eran menores de edad y los daban en casamiento. Dios no es así. Dios no obliga a nadie a amarlo, da a elegir, porque el amor no es a la fuerza, el amor se decide. Yo decido amar. Nada es a la fuerza. Dios le dice al mundo: aquí estoy, soy perfectamente amable, di la vida por usted, soy el mejor candidato para usted, nunca peco, busco su bien, busco su bienestar, le tengo herencia eterna, soy un buen candidato. Y el mundo, ¿qué ha hecho? Rechazarlo. ¿Qué merece al mundo? Juicio. Dios nunca a la fuerza va a conquistar. Cuando éramos jóvenes, siempre había un dicho en las iglesias evangélicas: el Espíritu Santo es un caballero, entra donde lo dejen entrar. Y es verdad. El Señor dice en Apocalipsis 3:20: aquí estoy a la puerta, si alguno oye mi voz y abre su corazón, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo tengo que abrir, yo lo tengo que elegir, yo lo tengo que amar. Dios no quiere matrimonios por conveniencia. Dios quiere ser amado porque Él ama. Quiere ser elegido. Dios cumplirá siempre su palabra. Entonces nosotros estamos llamados a cumplir. Veamos algunas áreas que quisiera ver con usted. Consecuencias que pasan.
Llega un muchacho, comete una infidelidad, habla con la esposa, pide consejería, el muchacho se arrepiente, yo le aconsejo con Paola a la señora que échale un tiempito de la casa y cuando haya frutos de arrepentimiento, déjelo entrar nuevamente. ¿Verdad? No es que nada pasó, hay una consecuencia, ¿verdad? Hay una consecuencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ese periodo de estar fuera de la casa, siguió con la otra relación. ¿Y qué sigue? La expulsión de la casa. La expulsión, porque está rompiendo el pacto. El Señor Jesús dijo en Mateo 19 que el que se divorcia y se casa con otra adultera, a no ser, y pone una excepción, por inmoralidad sexual. Entonces, una persona que se acostó con otra está rompiendo un pacto. Entonces la víctima es la que decide si quiere seguir con la relación y perdonar, que eso sería lo más deseable, si hay un arrepentimiento del otro lado, pero también puede decir no quiero seguir y no peca. Léalo en Mateo 19, no pecaría. Hay consecuencias. El despido sin responsabilidad laboral, vea, no llegue tarde, vea, cumpla las métricas que le estoy dando y no le importa nada, lo amonestan, carta de amonestación por verbal, amonestación por escrito, no hizo caso, ¿qué sigue? Despido sin responsabilidad laboral. Es que ese patrono es el anticristo, me despidió. No, usted era un indisciplinado, cosechó lo que sembró. Así que las vidas miserables muchas veces sencillamente es por no jugar con las reglas de Dios. La buena noticia es que Dios siempre tiene recompensas, aunque en algún momento nos sacaron tarjeta roja. Él quiere que volvamos al terreno de juego. ¿Se acuerda el hijo pródigo? Lucas 15:20. Me gusta la posición del padre, una vez lo prediqué aquí. La posición del padre, recuerde que el hijo pródigo es una parábola, o el hijo perdido es una parábola. Las parábolas eran símiles o analogías de una situación terrenal para dar un mensaje celestial. El padre en el hijo pródigo o perdido es símbolo de Dios. El hijo no quiere las reglas de la casa, le pide que le dé la herencia en vida. Es decir, estaba deseando que el tata se muriera, pero como no se moría, deme la herencia ya, y desperdició los bienes. Y se quedó sin un 5 y estaba deseando aún comer la comida que comían los cerdos. ¿Qué le produjo? Cuando se sale de la cancha, ¿qué hay? Mal. Y el mal que produce dolor, ¿para qué? Para hacernos recapacitar y volver a casa. Dice Lucas que él cayó en sí. Se dio cuenta, ¿qué estoy haciendo aquí? Voy a ir a la casa de mi padre, le pido trabajo como un jornalero, porque un jornalero está mejor que yo. ¿Qué hizo el padre? Lucas 15:20. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre, y todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. ¿Le pegó con la faja? Oiga, ¿cuántos de ustedes se cayeron, se rasparon, los levantaron de las orejas y le volvieron a arriar? Es que no se queda quedito usted, por eso le pasa eso. ¿Cuánto les pasó? A mí me pasó. ¿Verdad? Bueno, así son los seres humanos, ¿verdad? Tras de que ya tiene el dolor, no, Dios, ¿qué dijo Dios? Ya aprendió la lección, ya tuvo su castigo, ya aprendió las consecuencias, pero como lo he dicho más de una vez, el padre no fue a buscarlo. Mira a buscar a ver dónde está mi hijo metido. No fue a buscarlo. Él esperó que el dolor lo hiciera volver a casa. Si usted tiene un hijo, un familiar que se fue, ore, porque no hay que buscarlo, ya saben que el dolor lo haga volver a casa. Pero lo lindo es que el padre, yo me imagino que estaba siempre al pie de la puerta, con unos binoculares, con la esperanza de que el hijo volviera, y cuando lo ve, él sabía que el hijo que se fue no es el mismo que el hijo que volvió.
Cuando usted va a buscarlo a la fuerza, ese hijo nunca va a ser transformado. Hay que dejar que tenga consecuencias para que Dios lo forme. A veces los padres le quitamos las consecuencias a los hijos. Se casan, sacan un préstamo y los padres van a ir, vea, yo eso se lo voy a pagar porque no, tienen que aprender. Tienen que vivir por fe, como usted vivió por fe. Tienen un hijo, si se los meten a los padres ya viejitos, métaselos un día, 2 días, pero no los esclavice con una responsabilidad que ya salieron ya merecen descansar, caramba. ¿Me explico? Ellos tienen que aprender como nosotros, también nos tocó a nosotros ver qué hacíamos. Y si lo hace, páguele a la mamá, como un trabajo, ¿verdad? Es que como es mi mamá y mi mamá no me cobra, no. ¿Me explico? Tenemos que aprender. Tercero, ya casi para terminar, tenemos que ser un aliado de las figuras de autoridad. En la disciplina usted no es la única figura de autoridad. Si usted es jefe, si usted es padre de familia, usted no es la única figura de autoridad. El maestro de la escuela, el teacher, el profe, es una figura de autoridad. Los jueces son figuras de autoridad. Los magistrados son figuras de autoridad. El presidente de la república es figura de autoridad. Los señores diputados, no importa a qué fracción pertenezcan, nos gusten o no, son figuras de autoridad. Hoy vivimos una época fea en la política. Yo no voy a hablar de política, ni voy a hablar del país, pero sí creo en el respeto. Uno le echa al otro, y el otro se echa al otro, y el otro se echa al otro, y el otro se echa al otro. Y eso es lo que está viviendo esta generación, viendo, ¿verdad? Bueno, la naturaleza humana es como terriblemente rebelde. Y como es terriblemente rebelde, aborrece las figuras de autoridad. En Costa Rica hay un dicho que cuando se va el gato, los ratones hacen fiesta. Ese es el espíritu costarricense, ¿sí o no? Eso es lo que nos gusta a los ticos, ¿verdad? Hijos desinflando los cachetes como señal de desacuerdo. Haga eso. Chupando los dientes, ¿verdad? Esposos que se insultan mutuamente. Liguistas, recontraliguistas, se dice uno al otro. ¿Por qué no han aprendido que el matrimonio no se trata de sí mismo, sino del otro? No han aprendido que no se trata de mí. Si se tratara de mí, se hubiera quedado soltero. Se trata del otro. Y vivimos en un país de la chota. ¿Qué es chota? Irrespeto. Del portamí, el país del amor fingido, de la puñalada por la espalda, el país de las motosierras y los serruchapisos. Y cuando quieren algo el país, de que todo el mundo se pone la brocha para volarle brocha para lograr lo que quiere, pero por dentro no le interesa a la persona. Pero nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, más que costarricenses, somos cristianos y tenemos que vivir con la norma de Dios. Mientras que el ser humano sin Dios es rebelde, el Hijo de Dios es sumiso. Una señal de que alguien vive en disciplina correcta es que tiene un corazón humilde y es sumiso. ¿Puede decírselo a la par? Y preguntarle, ¿usted es sumiso? Porque hay que ser sumiso. Es un ejercicio difícil, ¿verdad? Gracias a Dios yo no tengo a Paola a la par. Por eso le hago el ejercicio a ustedes. Mientras que el ser humano sin Dios es rebelde, el Hijo de Dios es sumiso. Mientras que los de afuera son orgullosos, los hijos de Dios son llamados a ser humildes. Exhortamos, corregimos y enseñamos no por capricho y orgullo, sino que queremos que a la persona le vaya bien. Nada más. Por ello debemos tener claro quién manda. La palabra de Dios primero. Tenemos que regirnos con la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Los esposos,
Efesios 5:33, en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. El hombre, Dios lo hizo para ser respetado, pero también lo hizo para amar a la esposa. Entonces no puede haber respeto si no hay amor, y el amor se distorsiona si no hay respeto. Los patronos, a los jefes, vea lo que dice Pedro, 1 Pedro 2:18, siervos, en aquel momento era esclavo y amo, hoy es trabajador y patrono. Siervos, sométanse con todo respeto. Uy, ahí viene el desgraciado ese después, y decimos, buenos días, ¿cómo está, jefecito? Y por dentro, infeliz. Siervos, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos, sino a los difíciles de soportar. A todos. A los gobernantes, 1 Pedro 13, sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea el rey como suprema autoridad. A los líderes, entiéndase también maestros, profesores, asimismo, 1 Pedro 5:5, asimismo jóvenes, sométanse a los líderes, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracias a los humildes. Le habla a los jóvenes, porque a veces uno cuando es joven siente que es el dueño del mundo, que uno hace lo que le da la gana. Los pastores, obedezcan a sus dirigentes, Hebreos 13:17, y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Y los padres, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Cuando usted tenga un hijo en la escuela, en el kinder, en el colegio, y la teacher, el profe, la niña, como usted le llame, le diga, su hijo está haciendo eso, no se ponga a favor de su hijo. Oiga a la profesora, ella es la figura de autoridad ahí. Si usted dice, vieja loca esa, déjeme al chiquito, usted está distorsionando el modelo de Dios. Hay que dejar las figuras de autoridad. Ahora, claramente hay profesores que se pueden salir del canasto, pero tenemos que ser uno con la figura de autoridad. ¿Y por qué tenemos que ser humildes? 1 Pedro 7:22, porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó es un liberto del Señor. Del mismo modo, el que era libre cuando fue llamado es un esclavo de Cristo. Yo fui esclavo, yo fui libre del pecado para ser esclavo de Cristo. ¿Puede ponerse de pie? Quisiera terminar dándole un último consejo, si me lo permite, para disciplinar. Primero, inspire, conéctese y acérquese. Una persona que va a ejercer disciplina, primero tuvo que ser cercano a esa persona, tuvo que haber conectado a esa persona. Sabemos que nuestro pecado rompió el modelo de Dios. Sabemos que el pecado nos sacó del huerto del Edén. Sabemos que por nuestro pecado el Señor nos sacó tarjeta roja. Pero también es cierto que aunque nosotros le fallamos al Señor, después de que el hombre y la mujer pecaron, todos pecamos y fuimos echados de su presencia porque pecamos, Dios ideó inmediatamente la forma de acercarse nuevamente al ser humano e hizo pactos. Acordémonos de algunos pactos con Abraham, hizo pacto con Abraham. ¿Y cuál era la esperanza? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Quería volver a conectarse con el ser humano. Con Noé, ¿qué pasó con Noé? La tierra estaba depravada, pero vio a alguien justo, a Noé, y le dio una segunda oportunidad a la tierra. Exterminó a todo el mundo con un diluvio, pero dejó una familia, Noé y toda su familia. Pero me llama mucho uno que es el de David. Dios hizo un pacto con David y a través del profeta Samuel le dijo, de ti vendrá un reino eterno. David que pecó, David que adulteró, que asesinó a un hombre inocente, pero David tenía un corazón humilde.
Cuando David peca, escribe el Salmo 51, un salmo de arrepentimiento, un salmo de contar su pecado. Pero ¿sabe qué tenía David? ¿Cuál era la disciplina de David? David era un adorador. ¿Sabe qué es un adorador? Alguien que no está esperando y que termine ya el culto porque se me van a quemar los frijoles y me está sonando la tripa. Alguien que dice alguien que diga voy a llegar a la prédica porque qué aburrido cantar. Eso no es un adorador. Un adorador es alguien que ama la presencia de Dios. Ese era David. Y Dios hace pacto con él. Dios está con los que aman su presencia. Y David se sentía tan incómodo porque 2 Samuel 7:1-3 dice: una vez el rey David estuvo instalado en su palacio, el Señor le dio descanso de todos los enemigos que lo rodeaban. Entonces el rey dijo al profeta Natán: ¿cómo puedes ver? Yo habito en un palacio de cedro, una madera cara, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda. Bien, respondió Natán, haga usted lo que su corazón dicte, pues el Señor está con usted. Dice David, estaba el arca, que era la presencia del Señor, en una tienda, entre cortinas, y dice, hay que hacerle templo al Señor. Él juntó todos los materiales, Dios no le dio la oportunidad de hacer el templo, lo hizo su hijo Salomón. Muchos dicen que fue porque David derramó demasiada sangre, mató demasiadas personas. Pero lo cierto es que Dios está con aquellos que aman su presencia. Última disciplina. Para ejercer la disciplina hay que conectar con los hijos, con las personas, hay que acercarse con ellas, hay que inspirarlos, y para eso hay que estar en la presencia de Dios. Es el único que nos capacita. Como conclusión, la disciplina debe constituirse en un instrumento de amor. Cuando la aplicamos es porque amamos, y cuando la recibimos es porque somos amados. Recuerde no salirse del terreno de juego donde hay dolor disfrazado de placer. El terreno de Dios siempre será un lugar seguro, como el hogar debe ser un hogar seguro para los hijos. Usted quiere que sus hijos tengan matrimonios firmes, tenga usted un matrimonio firmes. Usted quiere que sus hijos les vaya bien cuando se casen, que ellos vean que ustedes se aman, que ustedes se respetan, que son prioridad el uno al otro. Al final, la cancha de fútbol que les pongo se resume en el Salmo 91, 1 y 2. Todo el mundo se lo sabe, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo descansará a la sombra del Todopoderoso. Yo digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Amén. Vamos a orar para que el Señor, si hay algo en nosotros que sabemos que no está bien, Dios es paciente y Dios no quiere que suframos. Volvamos a la cancha si hay alguna área. Y si ejercemos la disciplina y no lo hemos hecho bien, aprendamos a hacerlo bien, a conectar con los hijos, a hacerlo por amar, a hacerlo como Dios nos manda. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos con un tema no tan bonito, Padre. Dice tu misma palabra que ninguna disciplina al presente es causa de gozo. Pero Señor, ayúdanos en nuestra debilidad a poder recibirla cuando la tengamos que recibir y saber que a través de esa disciplina somos amados. Y también hacerla, Señor, como lo mismo hemos visto, dando reglas claras, no solo dando consecuencias, sino también recompensas y cumplirlas, Señor. También, Padre, inspirando, conectando, Señor, y entendiendo, Padre, que cada vez que disciplinamos, lo hagamos por amor a la persona, nunca para agredir, nunca para maltratar, nunca para denigrar a alguien, sino porque le amamos, Señor.
Padre, enséñanos, capacítanos. Usted puede levantar las manos. Dice su palabra que Él nos ha dado espíritu de amor, poder y dominio propio. Si usted es una persona que podemos sufrir arrebatos de ira, pongámoslo en las manos de Dios. Señor, ayúdame a disciplinar correctamente. Tú me mandaste a ser un disciplinador, no un agresor, Padre. Enséñame, dame dominio propio para usar las palabras correctas, palabras que construyan y no que destruyan, palabras que den vida y que no maten, palabras de alguien que vivifica y no de alguien que asesine. Padre, tú nos llamaste a hacerlo bien, Señor. Ayúdanos a respetar las figuras de autoridad, y si somos figuras de autoridad, danos gracia delante de las personas que tenemos a cargo. Señor, rogamos para que como David podamos disfrutar estar en tu presencia. Es en ella donde las reglas se nos clarifican. Es en ellas donde recibimos la fuerza para no salirnos de la cancha. Es en ella donde podemos dar reglas con amor, con gracia, con misericordia. Y hoy oramos por aquellos que se fueron de casa. Hoy oramos por nuestros familiares que se salieron de la cancha. Hoy oramos porque ellos están sufriendo dolor aunque lo quieren encubrir. Ellos saben que no están bien. Ellos no tienen la seguridad de estar al abrigo del Altísimo. Ellos saben que sus vidas están en peligro. Señor, vuélvelos. Así como el hijo perdido cayó en cuenta, usa los medios que tú consideres necesarios para que caigan en cuenta y vuelvan a casa. Y que cuando vuelvan a casa no se encuentren padres que los van a latigar, sino que corran como hizo el padre de la parábola, abracen y besen a sus hijos y digan: este hijo que estaba perdido ahora ha sido hallado, hagamos fiesta. Lo oramos. Crea que el Señor va a hacer algo con esa persona que se fue de casa. Lo creemos, Padre. Te vas a glorificar. Y podremos decir, como le dijiste a aquel carcelero en la ciudad de Filipos: tú y tu casa serán salvos. Que eso se cumpla en mi familia. Por lo demás, Señor, ponemos esta semana en tus manos, que podamos regresar bien a nuestras casas, que bendigas nuestras jornadas. Las peticiones tú las tienes, Señor. El que no tiene trabajo, dale trabajo. El que está enfermo, por favor, da sanidad. El que tiene problemas en casa, que con corazón humilde y manso puedan solucionarlo. Y que sea una semana próspera, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga y los guarde.